en Chile y en otros países también no debe ser diferente. A propósito de denominaciones, me recuerdo que hace algunos años fui designado para trabajar en la iglesia de Concepción, al sur de Chile. Y me trasladé con mi familia y la iglesia no tenía garaje para guardar el vehículo y tuve que salir buscando en el vecindario un lugar donde me arrendasen un lugar para guardar el vehículo. Y lo más próximo, más cercano que encontré fue en una iglesia de otra denominación allí cercana. Y guardaba el vehículo allí, pagaba una pequeña cuota mensualmente. En una determinada ocasión, un domingo por la mañana, llego para sacar el vehículo, para hacer algunas visitas, y la iglesia era más pequeña que esta, era una iglesia de madera. La iglesia retumbaba con el ánimo, los cánticos, la gente saltando, bailando, y con un ruido así ensordecedor, y la música fuertísima, aquel fervor, ¿no? Yo pensé, ¿quién nos diera tener un poquito de ese ánimo y de ese fervor? Solo del ánimo y del fervor, nada más. Bueno, vuelvo en la tarde, como a las 3 de la tarde, para guardar el vehículo. Ya no hay mucho ruido, pero veo la puerta principal de la iglesia abierta y varios jóvenes adentro. Y habían puesto las bancas hacia un rincón, pusieron una mesa de ping-pong al medio y estaban, como dicen los jóvenes, un partidazo de ping-pong en medio de la iglesia. Qué cosa rara, ¿no? Eso no estamos acostumbrados a ver esas cosas. El lugar para la adoración es un lugar sagrado, nosotros no mezclamos esas situaciones. Entonces, en otra ocasión, cuando fui a pagar la cuota mensual por ocupar el garaje, llamé al líder, era un joven también, le pregunté, oiga, tengo curiosidad, ¿cuál es la doctrina que ustedes tienen? Como los principios de fe que nosotros tenemos, ¿no? ¿Cuáles son las doctrinas que ustedes identifican a vuestra denominación, vuestra iglesia? Me gustaría saber. Él dice, doctrinas. Nosotros no nos preocupamos con doctrinas. Lo que nosotros queremos es alabar y animarnos, orar, hacemos vigilia. De doctrina, bueno, leemos algo de la palabra de Dios. Con su historia, ¿no? Entonces quedo pensando, aún en el mundo cristiano que dice servir a Cristo, que dice poner en práctica la orden evangélica, hay tantas diferencias doctrinales que nosotros entendemos que para enseñar la doctrina, las enseñanzas que el Señor nos ha dejado, debe haber una organización que ligue, que ponga en conexión iglesia con iglesia, no solamente en una región, en un país, sino que en todo el mundo, para que se asegure transmitir exactamente lo que el Señor nos ha enseñado. Por eso es importante la organización y no cada cual salir predicando lo que le parezca mejor, lo que le haya conveniente, lo que de repente le gustó. No es así. Hay que enseñar todo lo que Dios nos ha dejado. Y para que ustedes se den cuenta cuán importante es la organización, en los mismos inicios de la iglesia cristiana,
incluso cuando estaban bajo la dirección del Espíritu Santo, hubo disensiones entre los discípulos y los seguidores sobre la circuncisión. Y hubo tal contienda, que ellos decidieron hacer ¿qué cosa? No, vamos a Jerusalén. Vamos a Jerusalén a encontrarnos con los apóstoles, envíen representantes de las diferentes iglesias, y en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles se registra lo que llamamos la primera conferencia general para subsanar esos problemas en el mismísimo inicio de la iglesia cristiana. ¿Y si ellos no tuviesen organización? Cada uno para su lado, se dividiría y se fragmentaría la iglesia ya en sus primeros años. Entonces, queridos hermanos, la organización es importante, y la inspiración también nos dice así: algunos han sostenido que a medida que nos acercamos al fin del tiempo, cada hijo de Dios actuará independientemente de cualquier organización religiosa. Pero el Señor me ha indicado que en esta obra no hay tal cosa como que cada hombre sea independiente. A medida que nos acercamos a la crisis final, en lugar del sentimiento de que hay menos necesidad de orden y armonía de acción, debemos ser más sistemáticos de lo que hemos sido hasta ahora. Y sigue diciéndonos, ¿para qué es importante la organización? A medida que nuestros miembros fueron aumentando, resultó evidente que sin alguna forma de organización habría gran confusión y la obra no se realizaría con éxito. La organización era indispensable para proporcionar sostén al ministerio, para dirigir la obra en nuevos territorios, para proteger tanto a las iglesias como a los ministros de los miembros indignos, para retener las propiedades de la iglesia, para la publicación de la verdad por medio de la prensa y para muchos otros objetivos. ¿O cómo se regocija Satanás si lograse tener éxito en sus esfuerzos para penetrar en este pueblo y desorganizar la obra en un tiempo en que la organización esmerada es esencial y constituirá el mayor poder para evitar movimientos espurios, y refutar los acertos que no son apoyados por la palabra de Dios? Necesitamos sostener en forma pareja las riendas a fin de que no se quebrante el sistema de organización y orden que fue edificado por una labor sobria y cuidadosa. No se debe dar licencia a los elementos desordenados que desean controlar la obra en este tiempo. Hermano Guillermo. Hermano, usted acaba de hacer una exposición de que la Unión Boliviana se ha desprendido de la Unión Chilena, se desprendió. Perdón. Usted está haciendo una exposición y, bueno, me queda preguntar, nosotros tenemos organización, un método sistemático, un método organizado, tanto en todas las uniones, y está hablando de pasión o fervor, no sé qué es lo más conveniente, pero aún así, habiendo lo organizado, lo sistemático, lo metódico, no crecemos. Hemos crecido, pero no al ritmo. En 3 años hemos crecido, a 238 hemos remontado, pero algo nos está faltando. Según su punto de vista, usted que ya tiene un punto de vista, viene de la Unión Brasilera, de la Unión Boliviana, viene de organizar otras uniones, ¿qué nos está faltando? ¿Qué nos está faltando? Es la pregunta del millón, ¿cierto? Ese temor,
Nos está faltando el poder del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, con la gracia de Dios. Pero, gracias hermano Guillermo por su acotación. Pero miren qué interesante. Aún en la época de los apóstoles, de la primitiva iglesia cristiana, cuando el Espíritu Santo fue derramado en el Pentecostés, fue el bautismo con el Espíritu Santo, ni aún en esa ocasión la iglesia dejó de ser organizada. La iglesia trabajó de una manera organizada. Cuando Jesús se aparece a Saulo, ¿no? Camino a Damasco, ¿qué hace Jesús? Lo sienta a la orilla del camino para repasar con él los principios de fe, para instruirlo, ¿no? Le da un choc, le da un sacudón, queda ciego y solamente le dice: entra a Damasco, anda a la calle que se llama derecha, entra a la casa de fulano de tal y espera. Espera nada más. ¿Espera qué? Bueno, el Señor fue a conversar con un representante de la iglesia de ahí de Damasco, Ananías. Ananías, anda a tal dirección, allí te está esperando Saulo. ¿Qué? Saulo, yo voy a ir a hablar con Saulo. ¿Usted sabe para qué viene Saulo aquí? No, anda, que para mí es un vaso escogido. Y así puso Saulo en conexión con la iglesia organizada que había. Y siguió la obra, ¿no? Ya conocemos la historia. Entonces, la organización siempre estuvo en la dirección o en el plan de Dios para su iglesia. Y como acabamos de leer, no habrá un momento, incluso en el fin del tiempo, donde dejará de ser necesaria la organización. Es obvio que llegará el momento que se perderán propiedades, se confiscarán bienes, registros, cuentas, en fin, pero existirá siempre la organización del ministerio, de los pastores, en fin. Ahora, ¿qué es lo que nos falta aquí? Nos falta aquellos 10 días de los discípulos en el aposento alto. Nos falta una reconsagración. Nos falta pedir perdón el uno al otro. Nos falta dejar de lado intereses personales. Y cuando hablo de eso, hablo no solamente del ministerio, hablo de los miembros en general. Eso nos falta. Pero imagínese si estuviésemos con toda esa necesidad y aún sin organización, la cosa sería mucho más compleja. Y quiero destacar aquí esta expresión que dice: necesitamos sostener en forma pareja las riendas. Nosotros conocemos varios grupos que rechazaron la organización y crearon grupos independientes y hicieron, como se dice en un lenguaje así más interno, ¿no? Hicieron por ejemplo, uno de los grupos de la Reforma Pro Salud su caballito de batalla, ¿no? Y la Reforma Pro Salud que esto, y la Reforma Pro Salud que aquello. La Reforma Pro Salud es importantísima. La palabra de Dios dice, la inspiración dice que la Reforma Pro Salud es ¿qué cosa? El brazo derecho del mensaje. Pero hay muchos que no sujetaron la rienda pareja, las riendas de la verdad, se desligaron, se desconectaron de la organización, y lo que era para ser el brazo empezó a ser cabeza, porque solamente se habla de la Reforma Pro Salud y no se habla más de la justificación por la fe, no se habla más de la ley, de la gracia, no se habla más de los demás principios. Entonces las riendas empezaron a ser tiradas
no de una manera pareja, sino tiradas más de un lado. Y cuando se tira las riendas más de un lado, ¿qué pasa? Solamente se da vuelta en círculos, no se avanza. Otros hicieron el tema, por ejemplo, de que no existe Espíritu Santo, de que no es una persona, y combaten la divinidad en 3 personas. Y ese es su caballito de batalla. Y solamente hablan de eso. Y cuando uno llega y conversa, solo hablan de eso, y ya olvidan el tema de la reforma pro salud, ya olvidan otras verdades importantes que hacen parte del conjunto de verdades, de la plataforma de la verdad que el Señor nos ha dejado. Pero el sistema de organización, que está basado también en Éxodo 18, en los 4 niveles, las 4 ruedas, nos ayudan a mantener las riendas parejas. Claro que en una organización muchas veces no se anda al ritmo que uno quisiera, hermano Guillermo. En una organización uno tiene que considerar el ritmo de los adultos saludables, pero también hay que considerar el ritmo de los niños y de los ancianos. Hay que considerar que algunos hacen avances más rápidos, otros un poquito más despacio, y en ese sentido la organización entonces en algunos momentos parece que avanza de una manera más lenta, pero estoy seguro, de acuerdo con lo que leímos, mucho más segura, mucho más sólida, por la gracia de Dios. Y no debemos desanimarnos. Esa obra que el hermano nos mencionó, de una reconsagración, de recobrar ese fervor, es una obra que debe nacer en cada uno de nosotros. Obviamente el liderazgo tiene que dar el ejemplo por la gracia de Dios, y oramos para que en esta nueva gestión se puedan seguir dando pasos en ese sentido, pasos de progreso en ese sentido. Quiero leer el último párrafo que dice así: la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir, y su misión es la de anunciar el Evangelio al mundo. Con esto quiero decir también que la organización no es el fin o la finalidad en sí. O sea, tener una organización para ser una iglesia muy popular, muy influyente en el mundo, influenciar en el Senado, en el Parlamento, tener grandes instituciones para que la membresía sienta orgullo de esa organización. No, la organización no tiene esa finalidad. Si hay necesidad, si hay posibilidad de crear instituciones, de expandir territorio, debemos hacerlo, sí, pero debemos entender que la organización es un medio para alcanzar el fin, es un instrumento para alcanzar ¿cuál fin? La salvación de almas, para evangelizar el mundo con el Evangelio eterno, con el triple mensaje angélico, la última verdad de misericordia que el Señor ha dejado para este mundo. Que Dios nos ayude, hermanos, para que mantengamos firmes nuestra vocación como iglesia, un pueblo humilde, un pueblo pequeño, sí, pero que por la gracia de Dios, no sin luchas, no sin batallas, las riendas se están tirando de forma pareja. Queremos acelerar el ritmo, oramos para que el Señor nos ayude en ese sentido. Y cuando hablo no sin luchas, no sin batallas, aquí están hermanos Abel, hermano Edgar y varios otros que ya participaron de asambleas de conferencia general, donde llegan a veces ideas, propuestas, pensamientos de diferentes partes del mundo, y a veces llegan y nosotros
eso nunca lo hemos pensado, eso nunca lo hemos considerado. Eso parece que está fuera de la palabra de Dios y ha surgido de entre nosotros. ¿Cómo es? Sentémonos, estudiemos. Algunas se aceptan y otras se rechazan, pero con la gracia de Dios se mantiene la estructura firme en la palabra del Señor. Queridos hermanos, dicho esto, quiero comentar un poquito sobre la realidad de nuestra iglesia en el mundo. Hoy nuestra iglesia tiene 45.304 miembros distribuidos en aproximadamente 140 países. Es poquísimo. Pero nosotros, aunque debemos preocuparnos con números, no es la mayor preocupación. Debemos preocuparnos con qué? Con la verdad. ¿Ya? La región que más la obra hoy está creciendo es en África. En África nosotros contamos ya con aproximadamente 14.000 miembros, poco más de 14.000 miembros, casi 15.000 miembros en África. Y hemos notado también ya hace un buen tiempo que los países más pobres, más sufridos, con mayor dificultades, son los países que más son accesibles para la verdad. Y es ahí donde la obra crece. Cuanto más prospera materialmente el país, en su economía, en fin, más difícil se hace llegar con el Evangelio. En Sudamérica es la región donde aún tenemos la mayoría de los miembros en nuestra iglesia. 15.000, casi 16.000 miembros en la región sudamericana. ¿Ya? Y cuando hablo en la región sudamericana, no estamos contando los países Colombia y Venezuela. No es atendida por la región, por la división de la región sudamericana, de la Secretaría Sudamericana. Como Colombia y Venezuela también tienen territorio caribeño, en el año 2007 ellos pidieron ser atendidos por la Secretaría Regional de Centroamérica. Por tanto, nosotros no llegamos allí. Y desde hace algunos años la Guyana Francesa también no está bajo nuestra jurisdicción, porque ese territorio francés, aún no es independiente, puso muchas reglas de documentación para la entrada de sudamericanos allí. Entonces, como se dificultó la entrada, el campo francés es quien atiende Guyana Francesa actualmente. La región de la Secretaría Sudamericana atiende Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Surinam y Guyana Inglesa. Eso significa 10 países, 8 uniones, un campo y 2 misiones. Así está distribuida la región de la Secretaría de Sudamérica, con 15.790 miembros. Esta es una foto de fines de septiembre de la 12ª Asamblea de la Unión Norte Brasilera. Hasta esa fecha, la Unión Norte Brasilera ostentó el título de ser la unión más grande del mundo en cuanto a cantidad de miembros. En esa ocasión tenía poco más de 5.600 miembros, divididos
en 8 asociaciones y 3 campos. Y en esta asamblea, que reunió 149 delegados, se decidió dividir la Unión Norte Brasilera, quedando la Unión Norte-Nordeste con sede en la ciudad de Fortaleza, en el estado de Ceará, allá en el norte de Brasil, y la antigua sede de Brasilia entonces conformó la Unión Central Brasilera, cada una con poco más de 2.800 miembros. Esta es la fachada de la nueva sede que se inauguró luego, después de la asamblea que tuvimos la conferencia del viernes, del sábado, y el domingo fuimos a inaugurar la sede de esta nueva unión. Ahí están algunas fotos de lo que serán las oficinas, y esta es una foto del salón de reuniones para el consejo de aquella nueva unión. Después de la reorganización de esta Unión Norte, tuvimos también la reorganización de la Unión Sur Brasilera en Itu, São Paulo, fines de septiembre e inicio de octubre. Allí contamos con 128 delegados, y también allí se tomó la decisión de dividir la Unión Sur, que por aquel momento estaba con aproximadamente 4.900 miembros, y se dividió en 2 uniones, quedando la Unión Sur y la Unión Sudoeste. La Unión Sur quedó ahora con sede en Curitiba. Una unión es de la más pequeña ahora de las uniones brasileras, con aproximadamente 1.300 miembros, comprendiendo 3 asociaciones. Y la Unión Sudoeste, con varios estados aún, con sede en Itu, con aproximadamente 3.600 miembros. Actualmente entonces Brasil está con 4 uniones. Después nosotros viajamos hasta Perú, la Unión Peruana. Aquí está una foto de la sede de la Unión Peruana, y entre los días 13 a 18 de octubre, toda una semana, de lunes hasta el viernes, ocurrió entonces la asamblea de reorganización de la Unión Peruana, con 91 delegados representando aproximadamente 3.500 miembros. En aquella ocasión se creó una nueva asociación. Ahora Perú cuenta con 5 asociaciones. Esa nueva asociación es la Asociación Sur Pacífico, con sede en Arequipa. Y así hay un plan para que en un futuro de mediano plazo, la Unión Peruana también se subdivida en una unión más. Entonces hay el plan a mediano plazo de tener 2 uniones allí en Perú. Después de Perú, fuimos hasta la sede de la Unión Boliviana en Cochabamba. Ahí está la sede de la Unión Boliviana. Es un lugar un poco retirado de la ciudad, con dependencias muy bonitas, y eso queda en Cochabamba, en las afueras de Cochabamba. Y allí los días 21 al 24 de octubre tuvimos la asamblea, 15ª asamblea de la Unión Boliviana, con 31 delegados presentes de los 37 que habían sido convocados, representando 852 miembros. En esta ocasión nosotros inauguramos también 2 lugares allí
que serán dedicados al servicio de la obra. Uno de ellos fue el salón de reuniones de la Unión Boliviana, un lugar muy bonito, quedó hermoso y con mucho esfuerzo ahí de la directiva, incluyendo el hermano Edgar, ¿no?, que culminó inaugurando este salón para que otro disfrute, ¿no? Pero es así, uno siembra, el otro riega, Dios da el crecimiento y es otro el que cosecha. Y así es la obra, todo tiene su recompensa, ¿cierto? Y esta semana, entonces, estuvimos aquí en la sede de la Unión Sudamericana, en Avenida Díaz Vélez 632, con la presencia de 40 delegados de los 41 que fueron convocados. Y aquí está la foto histórica, que participó una delegación importantísima también, que quisimos que saliera en esta foto, que fue la delegación de la cocina también, que nos alimentó tan bien hasta ahora, ¿no? Entonces ahí están los hermanos de diferentes regiones de Argentina para esta 26ª Asamblea de la Unión Sudamericana. Y en esta asamblea se eligió una nueva directiva para la gestión 2026-2028. Y quiero compartir con ustedes los nombres de los que fueron elegidos por esta delegación. Y a medida que vaya mencionando los nombres, quisiera invitarlos, los que estén aquí presentes, que por favor pasen adelante y se vayan poniendo en fila, que queremos en este momento hacer la presentación y la investidura de las responsabilidades para esta nueva gestión. Los nombres en la directiva son los siguientes. Como presidente, hermano Edgar Ramos. Por favor, hermano Edgar. Vicepresidente, hermano Elías Debay. Y secretaria y tesorera, hermana Analí Villar. Por favor, los que vayan escuchando su nombre pueden venir adelante. En los departamentos, nosotros tenemos en el departamento de evangelismo y colportaje el hermano Ricaúlte Fajardo, más conocido como hermano Richard Fajardo, con sus auxiliares, hermano Miguel Gámez y hermano Gerardo Palomino, que también son invitados a pasar aquí al frente. En el departamento de asistencia social, la hermana Carmen Mencia y su auxiliar, la hermana Aida Guzmán, que todavía no ha llegado, es la esposa de nuestro hermano Edgar. En mayordomía, nuestro hermano Samuel Pucheta. Hogar y familia, nuestro hermano Edgar Ramos. Jóvenes y adolescentes, hermana Rebeca González, con auxiliares, hermanas Vanina Granda y Elizabeth Castro. Por favor, pueden pasar adelante también. En el departamento infantil, hermana Fabiana Benítez, auxiliar, hermana Mirna Granda. En el departamento de salud, hermano Abel Morales, con auxiliares Víctor Flores, Eric Tarifa y Florencia Ignatov. Aún en los departamentos música, hermano Elías Debay, auxiliares Claudia Granda y Estefanía Flores. En el departamento de escuela sabática, hermano Miguel Gámez. Departamento de educación, hermano José Luis Ignatov. En el departamento de multimedia, hermana Rebeca González, auxiliada por los hermanos Samuel Sopérez y Marcelo Ledesma. En el departamento de publicaciones quedó
a cargo del consejo hacer este nombramiento. Como director de la Escuela Misionera, hermano Darío Moreira; vicedirector, hermano Edgar Ramos. Se creó un comité de estatutos compuesto por los hermanos Edgar Ramos, auxiliado por los hermanos Abel Morales y Elías de Valle. Y en la auditoría, hermana Rosemary Flores, auxiliada por Rosemary Guzmán y Anselmo Granda. Estos son los departamentos que actuarán en esta nueva gestión. El comité ejecutivo queda compuesto por presidente, vicepresidente, secretaria tesorera, representante de Paraguay, que será definido en el consejo, bien como el representante de Uruguay, que también será definido en el consejo. El consejo deliberativo será compuesto por el comité ejecutivo, los líderes de departamentos y el director de la escuela misionera. Este comité o consejo deliberativo será compuesto aproximadamente de 16 componentes. Y finalmente el consejo ministerial, compuesto por todos los ministros. Queridos hermanos, este es el equipo que trabajará en la Unión Sudamericana en esta nueva gestión. Y queremos contar con la oración, con el apoyo, la colaboración de todos nuestros queridos hermanos. Y me gustaría dirigirme a ellos un momentito. Voy a bajar allí al frente. Hace parte del equipo también. Perdonen que les dé un poquito la espalda, pero quiero decir a este hermoso equipo que el Señor los ha llamado para seguir conduciendo su obra en esta gran unión sudamericana que compone los tres países, Argentina, Paraguay y Uruguay. Es posible que alguno de ustedes piense: ¿cómo voy a cumplir mi responsabilidad? Tal vez no sé o no tengo el conocimiento profundo para ejercer la función a la que yo he sido llamado. Tal vez puede decir: yo no tengo ni siquiera tiempo. Pero para estos dos argumentos o objeciones puedo decirles: cuanto a capacidades, ¿quién es el que da? Es Dios. Si Él llama es porque Él capacita. Y cuanto a tiempo, bueno, es justamente a los que están ocupados a los que Dios llama. Porque generalmente los que están ociosos no tienen mucha cosa que hacer y también no se les antoja mucho. Entonces, aquellos que están ocupados son estos los llamados. Fue así con Eliseo. Cuando Elías pasó, ¿dónde estaba Eliseo? Atrás de la yunta de bueyes, y a ese mismo el Señor lo llamó y lo comisionó. Entonces, queridos hermanos, alguno puede decir como Moisés dijo, no, pero yo soy pesado de lengua. Bueno, el Señor puede llamar un auxiliar a varios departamentos, ya se le puso auxiliar. Ustedes también no van a trabajar solos. Ustedes aquí están conformando un equipo. Entonces, no tengan miedo. Si ustedes ponen todo el corazón, todo el empeño que ustedes puedan, sumando, el Señor va a multiplicar. El Señor los va a ayudar. El Señor los va a fortalecer. El Señor los va a capacitar para que esta gestión sea de rotundo éxito para la gloria y honra de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, en este momento yo les digo en nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, ustedes están investidos de autoridad para asumir vuestras responsabilidades de aquí en adelante. Háganlo de todo corazón, trabajando no para los hombres solamente, sino primeramente para quién, para Dios.
y deje los resultados en las manos del Señor. Háganlo apenas con fervor y con entusiasmo, con mucho amor especialmente por las almas, y el Señor les ha de bendecir grandemente. Amén. Amén. Con reverencia vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a hacer una oración dedicando la vida de nuestros hermanos para el servicio de la obra del Señor. Santísimo y eterno Padre Celestial, en tu presencia estamos, especialmente con estos tus hijos que te has dignado por tu infinito amor invitarlos, llamarlos, convocarlos para asumir estas responsabilidades. Tú conoces sus corazones, tú conoces sus debilidades y sus flaquezas, Señor, pero sabemos también que tú conoces el potencial que cada uno tiene si se humillan, se consagran a tu servicio. Y para eso queremos apelar. Si los has llamado, Señor, no los abandones, no los dejes solos. Fortalécelos, dale sabiduría, dale ánimo, dale fervor. Que ellos sean instrumentos en tus manos para que todo lo que emprendan al planificar y al ejecutar puedan ser prosperados. Envía los recursos económicos, envía los recursos humanos para sumar a este equipo, y como un ejército con banderas trabajen en armonía, en conexión contigo, y grandes bendiciones, grandes obras y milagros podamos contar al finalizar esta nueva gestión que hoy se inicia. Es lo que te pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos prometen orar por nuestros hermanos y apoyarlos en su obra? Muchas gracias. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. En este momento, nosotros vamos a ponernos de pie para cantar las estrofas del himno Señor Jesús, el día ya se fue. ¿Qué número es? 48. Por favor. Los músicos, la proyección, el himno 48.